Digamos que tienes estas dos gráficas frente a ti y tienes que escoger una. ¿Cuál de las dos eliges? ¿Cuál de las dos escoges? ¿Cuál de las dos se acopla más a tu sistema y estilo de trading en este momento? ¿Cómo tú llegas a diferenciar una buena gráfica, entre comillas, de una mala gráfica, también entre comillas? ¿Qué gráficas vale la pena vigilar? ¿Qué activos vale la pena chequear en cierto momento dependiendo de lo que esté presentando la gráfica? Eso es lo que vamos a evaluar y estudiar en la sesión, en el video del día de hoy, la verdadera naturaleza del mercado. Una introducción a la volatilidad y al momentum. Esta es la primera parte, el consiguiente video será la segunda parte, ya será la profundización sobre la volatilidad y el momentum. Pero por ahora nos quedamos con esta, la segunda lección de su manual audiovisual. La tabla de contenido, bueno, primero, hacia dónde va el mercado, ¿no? Segundo, el mismo cuento, narrativas, vamos a seguir hablando de las narrativas, profundizar en las narrativas. Tercero, la volatilidad y el momentum, ya empezamos a entrarnos en tema. Cuarto, el precio de verdad se mueve. 5, vamos a hablar de acumulación. 6, posteriormente hablamos de distribución. 7, hablamos de Wyckoff y su narrativa. Y por último, hablamos nuevamente de tu proceso otra vez. Así que criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, por favor, permítanme presentarme. Mi nombre es el Criptopana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a enseñarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle a la campanita. Por si acaso no lo sabes, hay un blog, lacriptopagina.wordpress.com, que por cierto, déjenme moverme para allá un momentico. A ver, estamos en vivo y cualquier cosa se me puede olvidar. Aquí. Ok, perfecto. Ahí pueden encontrar tanto en la lección escrita de esta sesión como la de la sesión pasada y otros videos incorporados a esas sesiones que son puntos importantes en caso de que se quiera profundizar, ¿no? Sobre el tema. En ese momento comenzamos por el principio, absolutamente nadie sabe lo que va a pasar en el mercado, unos videos referenciales, todo lo pueden encontrar ahí en la criptopagina.wordpress.com. Dejando eso de lado, entonces volvamos nuevamente a nuestra presentación y volvamos también a las gráficas anteriores. ¿Qué gráfica prefieren, muchachos? ¿La de la izquierda, que es la de Amazon de principios del año 2019, o la de la derecha, que es la de Bitcoin, que principios del año 2019 por igual? ¿Cuál de las dos prefieren si estuviéramos en ese momento? No solamente para comprarlo, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó con tanto con Amazon como con Bitcoin y la esposa de Jeff Bezos y todo ese cuento, pero a nivel de especulación, si tuvieran que escoger una, ¿cuál escogerían? Vamos a hacer memoria con respecto a las narrativas, ¿no? Tenemos la gráfica de Bitcoin, repito, gráfica para el año 2019, proyecciones con respecto a lo que en su momento se pudiese llamar la narrativa de ondas Elliott y también lo que se pudiese llamar como la narrativa o el uso de herramientas a través de indicadores como el RSI, el indicador de fuerza relativa. Sí, cada uno funciona a su manera, y cada herramienta debería utilizarse en el momento específico. El RSI es un medidor de fuerza relativa, ¿no? Un indicador Relative Strength Index, el indicador de fuerza relativa, el marcador de fuerza relativa. ¿Pero fuerza de qué? Fuerza de la tendencia. Es decir, que es una herramienta que tenemos que utilizar cuando en tendencia. Elliott es una herramienta que nos permite a nosotros identificar patrones tanto de movimiento hacia adelante como hacia atrás, ¿no? De avance y retroceso. Pero al final de la jornada son puntos que nos demarcan dentro de la gráfica, por lo menos en el caso de Elliott, nos marcan puntos de momentum y puntos de volatilidad, puntos de momentum, puntos de volatilidad, etcétera, etcétera. Inclusive, si te fijas, fíjate cómo a medida que el precio o la gráfica se va moviendo, dependiendo de los diferenciales de precio, el RSI actúa de manera relativamente similar. ¿Y por qué eso sucede? Porque el RSI no es otra cosa, o la mayoría de los indicadores de precio, o mejor dicho, la mayoría no, todos los indicadores de precio utilizan los niveles referenciados en las jornadas utilizadas para poder sacar una conclusión gráfica de lo que está sucediendo o una interpretación gráfica de lo que está sucediendo dentro del mercado en un momento en específico. Al final de la jornada eso es lo que terminan siendo ¿cómo se llama esto? Al final de la jornada eso es lo que terminan siendo los indicadores. Para poder entender un poquito, si quieres adelantarte hacia el tema de momentum y volatilidad, tienes el video anterior o el video que saqué hace como 2 semanas atrás que se llama cómo hacer trading, cómo funciona el mercado de divisas y cómo funciona el mercado Forex.
porque al final de la jornada, cada una de las narrativas, cada una de las herramientas que utilizamos para analizar la gráfica nos permiten a nosotros entenderla si partiendo de la base, ¿no? De que si nosotros comprendemos de qué va esa narrativa, de qué va esa lectura de mercado, ¿no? Eso no quiere decir que el precio se mueva a través de, por lo menos en este caso, puntos dentro de la herramienta Fibonacci. No es por el hecho de que el precio tocó muchísimas veces acá y muchísimas veces acá que decidió bajar y después como tocó acá decidió bajar nuevamente. No, 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 no funciona de esa manera, sino que nosotros utilizamos la herramienta y si la herramienta nos está diciendo a nosotros que algo está sucediendo, entonces acorde a cierta narrativa vamos a tomar un curso de acción específico, es decir, vas a apostar a que eso va a seguir bajando o a que eso va a seguir subiendo, porque si esto fuese una tendencia al alza y tenemos un movimiento de retroceso y chocamos varias veces con este soporte que trazamos acá con nuestra herramienta Fibonacci en el nivel 0.618, que supuestamente es el nivel más importante que tiene esa herramienta, entonces lo que podemos asumir es que el precio quizás pueda llegar a subir o quizás también estés utilizando un acercamiento un poco más fundamental y el activo que estás especulando en ese momento, bueno, llegó a un punto de top de mercado por X o Y razón y a pesar de que esté chocando contra ese nivel, tú no vas a tomar la posición porque tienes otros marcadores u otros, ¿cómo llamarlo? Otros checks dentro de tu lista que sencillamente no te permiten a ti asumir o tomar una posición. Por lo menos algo que le pasa mucho a los que son de análisis chartista, ¿no? Que utilizan triángulos, rectángulos, círculos redondos, cuadrados, esferas, y etcétera, etcétera, etcétera. Que al final de la jornada, por sacar de contexto el activo y pensar que el precio y la gráfica son el mercado, entonces les puede llegar a salir muy bien la jugada o también les puede llegar a salir muy mal la jugada. En este caso tienes un triángulo de manera descendente, pero ojo, esto era para noviembre del 2018. Noviembre de 2018, cuando Bitcoin llegó a su punto más bajo en los últimos 4 o 5 años, ¿no? 3.500, 2.900 y pico, llegó a estar en ciertos exchanges. Y ojo, este tipo de herramienta funcionaba, este tipo de proceso de trading funcionaba, de narrativa funcionaba, porque estabas en una tendencia bajista, pero tú no tendrías que estar buscando triángulos descendentes en una tendencia alcista. Y ahí es cuando estamos hablando o cuando empezamos a entender un poquito lo que es la volatilidad y lo que es el momentum. Nos permiten identificar a nosotros en qué momento o en qué situación de mercado nos encontramos, puesto al final de la jornada todas las narrativas redundan en exactamente lo mismo. Me voy a focalizar acá en hablar de la volatilidad y el momento, ¿no? Pero para poder hablar de eso tenemos que saber qué es. Y lo más importante es cómo esto nos puede ayudar a hacer dinero dentro de los mercados bursátiles, dentro de los mercados financieros. Vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por la volatilidad, ¿no? La volatilidad no es otra cosa que un intercambio constante, por eso es que se llama volatilidad, ¿no? Porque es volátil, porque es rápido, pero ¿qué es lo rápido? ¿Qué es lo volátil? Porque el precio que pasó de 1 a 2 y de 2 a 3 y de 3 a 4 en menos de 4 horas, por eso es volátil, por un tema de tiempo, ¿no? En realidad es volátil porque hay un cambio de ese activo subyacente de manera rápida y constante en un corto periodo de tiempo, en un corto lapso. Es un intercambio constante que se está generando a través de ciertos productos financieros, entiéndase CFD, contratos futuros, opciones, etcétera, etcétera. Está presente cuando el precio fluctúa hacia una media, cuando el precio fluctúa hacia un promedio. Ya vamos a ver un poquito más de eso en las siguientes láminas. Punto número 3, son puntos de avance lateralizador, pero ojo, aquí fíjate que le coloco estos 3 asteriscos acá porque quiero dejar algo claro, ¿no? Si el precio se mueve o no. Muchas veces decimos que el precio se mueve, ¿no? Por el hecho de que sencillamente vemos la gráfica y vemos como esto como que se mueve hacia allá. Sí, pero en realidad no es que se mueve hacia allá. Es que la forma en la que están hechos los software de gráfica, los software para graficar el, el, las variaciones de precio o los distintos intercambios comerciales dentro del activo subyacente con respecto al activo subyacente, lo hacen de forma tal de que en cada espacio temporal se marca una vela, en este caso porque usamos gráficos de vela, se marca una vela y esa vela
se va agregando a una fila de velas que ya viene de atrás de hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años o 10 décadas atrás y podemos estudiar de forma histórica, hacia la izquierda, no hacia la derecha, de forma histórica el movimiento entre comillas, movimiento de precio. Pero en realidad ese precio no es que se mueve hacia la derecha, en realidad el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo. Porque si, por ejemplo, un Bitcoin valía hace 10 años atrás $2 y hoy vale $20.000, el movimiento ¿cómo fue? Hacia la derecha, ¿no? El movimiento en realidad fue de 2 a 20.000, fue de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y posteriormente hacia abajo, ¿no? De 6 a 5.5, a 5.2, a 4.8, a 4.7, a 2, a 1.8, etcétera, etcétera, etcétera. Los movimientos de precios son hacia arriba o hacia abajo. Esto que estamos viendo acá, y por eso y soy un poco repetitivo en ese tema, pero es para que quede plasmado o que cale la idea en la mente, ¿no? Lo que estamos viendo en realidad no es el mercado es un sitio eficiente para hacer transacciones, sí, ya lo sabemos, CryptoPana, pero coño, entender eso o poder entender eso es la base para poder entender qué es la volatilidad y qué es el momentum, porque la volatilidad no es por el hecho de que yo lo marco aquí y digo esto es volatilidad o esto es volatilidad, no, 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 la volatilidad existe porque los distintos especuladores o comerciantes dentro de los mercados financieros se encuentran en un punto en el que sencillamente no saben cuál va a ser la direccionalidad que están tomando porque les hace falta información para poder calcular cuál es el valor, el verdadero valor del activo que tienen entre manos, o si está sobrevaluado o si está subvalorado ese activo que tienen entre manos. La volatilidad es un punto de indecisión en última instancia, ¿no? Ojo, y el precio, la pregunta, ¿el precio se mueve? No, el precio no se mueve. Y si quieres decir que el precio se mueve, la cifra lo que hace es cambiar de un número a otro, pero no es que se mueve, no hay un movimiento per se. Cuando estamos hablando de volatilidad, estamos hablando de rangos de precios. Es el equilibrio entre oferentes y demandantes, puesto el equilibrio es indecisión. Exactamente no sabemos hacia dónde queremos ir, si queremos seguir subiendo, si queremos seguir bajando, si queremos retroceder o si queremos quedarnos aquí en el punto en el que estamos. El mercado no tiene la volatilidad de marca, que el mercado no tiene direccionalidad. Y cuando estamos en procesos de volatilidad, lo más adecuado sería aplicar narrativas de regresión. ¿A qué me refiero con narrativas de regresión? A patrones de regresión. Entiéndase un patrón de regresión, por ejemplo, el patrón de falso quiebre, entiéndase los riesgos por abdicación, ese es, verga, insisto en que se vean ese video, se llama así, riesgos por abdicación, se los voy a dejar abajo en la descripción porque es sumamente importante que puedan entender ese tipo de qué es lo que sucede allí. Más allá de saber qué es lo que vamos a hacer, es saber qué es lo que sucede para tú poder actuar acorde a tus propias herramientas, porque no necesariamente tienes que hacerlo de la forma en la que yo lo hago, pero sí sería ideal que pudieras entender qué es lo que pasa para que ataques la enfermedad y no sencillamente el síntoma, ¿no? Y al final de la jornada, los patrones y los bloques y que si la ICT y toda esa vaina, al final lo que son pañitos de agua tibia. Pero si no entiendes el monstruo que tienes delante de ti, muy probablemente, independientemente de lo que uses, no te va a funcionar. El penúltimo punto, la volatilidad es el traspaso de un activo porque a nivel de order flow indica un traspaso entre comprador y vendedor y en esas situaciones los spreads son mucho más abiertos, por eso es que los CFDs son mucho más caros cuando estamos en procesos de volatilidad y esto es importante entenderlo. Porque si tú eres un especulador que está en el mercado Forex, si tú eres un trader que está en el mercado Forex más veces de las que no se mueve a través de contratos CFDs, de contratos por diferencia. Y si el contrato por diferencia incrementa el costo, puesto el spread está abierto, puesto estamos en un momento de volatilidad, de indecisión bursátil, eso va a incrementar el costo de la posición que tienes. En realidad la posición que tienes no te cuesta lo que te dice ahí en la pantalla, la posición te cuesta un poquito más puesto el spread está más abierto y eso tienes que agregarle comisiones y otro tipo de cosas que se incrementan cuando estamos en procesos de volatilidad por la indecisión bursátil, la indecisión de mercado hace que los proveedores de liquidez también pierdan y al ellos perder lo que quieren es capitalizar en la ganancia y la única forma o capitalizar en lo como puedan ganar y la única forma de capitalizar es a través del incremento del spreads y ganan por el fee. De resto, es imposible que ganen en momentos de volatilidad y por eso es que los spreads se abren. Pero ojo, eso solamente lo puedes llegar a saber si entiendes qué es lo que está pasando en el momento de la volatilidad. Y la volatilidad siempre va antes que el momento. Así que, ¿cómo saber que estamos en presencia
de volatilidad? Bueno, lo puedes hacer primeramente a través de una herramienta como el ATR. ¿Sí? Si quieres identificar el momento. No estoy diciendo que agregues el ATR a tu arsenal de herramientas a utilizar, sino que simplemente coloques el ATR en la gráfica y veas en qué momento tú puedes, en qué momentum, y veas en qué momento tú puedes identificar que hay volatilidad. Cuando tienes un pico en el ATR es porque tienes procesos de volatilidad. Fíjate, ¿dónde está el pico? Acá, cuando llegamos a este top, ¿no? Fíjate que es interesante verlo de esta manera, puesto cuando tienes un incremento en la volatilidad, ¿qué tienes en la parte de arriba? Lo que en el chartismo clásico se llamaría como una especie de M, ¿no? Eso es algo como esta figurita, ¿cierto? Una M o un doble techo, como le diría. Esto que está acá es lo que yo llamo un patrón por abdicación, riesgos por abdicación, patrones de falsos quiebres, también se pueden llamar así, de esa manera. Pero al final de la jornada, eso que tenemos acá enfrente, fíjate en qué punto se está formando el patrón. En un punto de alta volatilidad. Porque en un punto de alta volatilidad nosotros buscamos que, aquí lo digo, a ver, nosotros buscamos que aplicar narrativas de regresión. Esto que está acá, aplicar narrativas de regresión. Entonces, cuando estamos en puntos de alta volatilidad, y mejor dicho, antes de avanzar a eso, ¿por qué el ATR mide? Porque el ATR mide volatilidad y no momentum. Porque el ATR, acorde a cómo está formulado, y esta es la importancia de conocer la herramienta desde adentro, acorde a cómo está formulado, es simplemente un promedio de la cantidad de periodos que tú hayas establecido. Si tú estableciste 14, es los últimos 14 periodos. Si estableciste 20, es los últimos 20 periodos. Y sencillamente lo que hace es sumar el cierre. Bueno, dependiendo de cómo lo tengas configurado, hay algunos que lo pueden hacer en el cierre, hay unos que lo hacen en su punto más alto y otros que lo hacen en su punto más bajo, hay unos que lo hacen en el promedio del cierre, la apertura, punto bajo y punto alto de los últimos 20 periodos. Entonces tienes ese promedio, tienes el promedio de esos 20 promedios y luego que tengas eso es que la gráfica o la herramienta de software de gráfica te coloca a nivel histórico cuál ha sido el movimiento. Cuando sacas ese promedio, entonces si tienes unos picos, como estos que tienes acá y como este que tienes acá, ¿verdad? Que no coincide con este. Fíjate que ese segundo pico no es este. Ese segundo pico está como por acá, ¿no? Este segundo pico es este proceso de volatilidad que tienes acá. ¿Sí? Pero ¿por qué este proceso de volatilidad, ¿verdad? Genera este proceso o este incremento, mejor dicho, proceso no, este incremento en el ATR? Porque son puntos en los que hay indecisión. Vienes de un movimiento bajista, exageradamente bajista, dramáticamente bajista, ¿sí? Luego de haber señalado ese techo que tienes allí, vienes de un movimiento exageradamente bajista y llega un punto en el que el mercado dice, ok, pero ¿qué está pasando? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a seguir subiendo? ¿Vamos a volver hasta estos números o vamos a seguir bajando a números inferiores? ¿Dónde nos vamos a quedar? Y llega un punto en el que sencillamente el mercado se estabiliza en cierto nivel, porque fíjate que este punto que está acá, a ver, lo voy a intentar, este punto que está acá es muy parecido a este y es muy parecido a este. ¿A qué me refiero en parecido? Es el mismo nivel de precio. Son los mismos niveles de precio. Por ejemplo, este puede 1400, creo que dice allí, no veo bien, 1400 y este también es 1400. En 3 ocasiones el precio estuvo en 1400, solamente que acá hubo mayor que volatilidad que acá. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos más cómodos. Y como nos sentimos más cómodos, nos quedamos en ese punto. La volatilidad se va se va disminuyendo, la volatilidad se reduce y al reducirse la volatilidad es que podemos esperar un movimiento de expansión. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué cuando incrementa la volatilidad no podemos esperar un movimiento de expansión? No, cuando incrementa la volatilidad tú esperas un movimiento de regresión, pero cuando disminuye tú esperas un movimiento de expansión. Son dos cosas distintas. Por eso es que en este punto que está acá, al precio bajar, ¿sí? El precio no, al ATR disminuir, al ATR estar disminuyendo, nos sentíamos cómodos con el precio subiendo y tienes una expansión, sigues teniendo tu expansión al alza. En este punto que está acá,
Y en este punto que está acá, que son los dos cuadros morados que tenemos allí, es donde tenemos este incremento en la volatilidad y tenemos procesos de regresión o de indecisión. Pero la volatilidad eso es lo que marca, tanto indecisión como regresión. Fíjate que si tienes una tendencia bajista, una demarcada tendencia bajista, una demarcada tendencia alcista, tú pudieses utilizar una herramienta como la media móvil, ¿sí? La MM o la MA, Moving Average, de cualquier cantidad de periodos, la que tú quieras, pero no te va a funcionar para encontrar un punto medio, un punto de equilibrio, porque en las tendencias no hay puntos de equilibrio. En las tendencias lo que hay son movimientos de expansión y regresión, puntos de expansión, puntos de lateralización y movimientos de expansión o regresión. Lateralización, después de la lateralización tienes o expansión o regresión. Eso es lo que tienes en una tendencia bajista. No tienes un punto medio, no tienes un punto promedio. Pero en cambio, en una lateralización como la que tienes acá, sí que tienes un rango definido, ¿cierto? Digamos que este número es el 6, el que está por arriba y el que está por abajo es el 1, entonces entre el 1 y el 6 tienes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, si a eso le sacas un promedio sería 3.5 y ese es tu media móvil, ese es tu promedio, el promedio del precio entre este punto y este punto es este, eso es lo que te permite a ti la media móvil, entonces la media móvil es una herramienta que te permite identificar si en efecto a nivel gráfico y visual tú puedes estar en un proceso de volatilidad o en un proceso de momentum. Fíjate que dentro de una tendencia tienes momentum, que son los puntos grises, los puntos negros, los cuadros negros, y también tienes volatilidad, que sería la lateralización gráfica que podemos encontrar dentro del software. Ojo, y un punto importante, esto no quiere decir que hay tendencias volátiles ni lateralizaciones con momentum, simplemente es que estamos en un punto en el que o estamos distribuyendo distribuyendo o comercializando el producto o el activo subyacente y hay puntos en los que sencillamente estamos indecisos y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Son esos puntos volátiles en los que incrementa la cantidad de intercambio, la cantidad de comercio y por eso, déjame borrar este poco de líneas acá, y por eso es que tienes estos procesos altos de volumen, porque el volumen no es el hecho de que esté en la gráfica de color rojo y verde, eso no quiere decir que hay volumen bajista y volumen alcista, volumen de compra y volumen de venta. No, eso no se mide así. El volumen es uno solo. El volumen es una transacción realizada. Si yo tengo un Bitcoin y yo te lo vendo a ti, yo te doy a ti mi Bitcoin, toma mi Bitcoin, eso hay un comprador y hay un vendedor, hay una transacción. Eso es un punto de volumen. Hay otra transacción, otro punto de volumen, otra transacción, otro punto de volumen y así sucesivamente. El color rojo y verde se da porque coincide las velas rojas, las velas que cierran bajistas con no es que el volumen cierra bajista, sino que el volumen, la barra de volumen va a ser igual al de la vela. Si la vela cerró alcista, en este caso es verde o será verde, cerró alcista, entonces la barra de volumen va a ser verde. Si la vela cerró roja, entonces la barra de volumen va a ser roja. En última instancia, lo que te interesa a ti es saber si hubo un incremento en el volumen, porque ahí es cuando tienes comercialización en exceso. ¿Y dónde tienes la comercialización en exceso? Fíjate que no lo tienes, a ver si puedo llegar a borrar un poco más esto. Ok, perfecto, así, ¿verdad? Acá. Fíjate que el incremento de volumen no está en el movimiento de momentum, ¿sí? No está aquí. El incremento de volumen está a partir de acá, está en este espacio, ¿sí? Ahí es donde está el incremento de volumen, como en este espacio que está acá. Y lo pueden buscar en sus propias gráficas, identificar esos incrementos de volumen e identifiquen detalladamente en dónde comienza el volumen alto y dónde termina el volumen alto. Se van a dar cuenta que a pesar de que estábamos en los mismos niveles de precio unos meses después, el volumen donde estaba en niveles súper bajos. Porque ya nos sentíamos cómodos en ese punto, ya no estábamos en un nivel de retroceso, ya no estábamos en un nivel de alta comercialización, simplemente nos sentíamos bien en ese punto y quizás estaba buscando otra data, otra información para saber si el movimiento continuaba o empezamos a subir.
Otra pregunta que hay que hacerse es sencillamente si el activo que estamos evaluando o que tenemos en la pantalla en este momento está produciendo la mayor cantidad de riesgo y rentabilidad para que genere comercio. Si no es así, entonces ¿para qué coño la estamos viendo? Tenemos que ir buscando el dinero. La pregunta es siempre, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde se pueden generar estos procesos de volatilidad? ¿Dónde se pueden generar estos procesos de regresión para nosotros posteriormente apalancarnos en el momentum que se va a generar? Esa es la premisa básica de todo esto. Entonces, por order flow, el mercado se mueve entre momentum y volatilidad. Son como agua y aceite. También tienes una herramienta muy poderosa como las bandas. Ojo, esto no estoy diciendo que lo tienen que agregar a su kit de herramientas, pero sí digo que son herramientas que nos permiten a nosotros evaluar si estamos en volatilidad en momento, simplemente para verlo en gráfico y listo, no para tomar una posición ni nada de eso, pero las bandas de Bollinger funcionan bastante bien. Fíjate, ¿no? Aquí podemos ver detalladamente donde tenemos procesos de volatilidad, donde tenemos procesos de momentum, donde hay una regresión, donde hay una expansión, donde estamos consolidando, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en la forma de las velas. La forma de las velas nos indica a nosotros si estamos en volatilidad o si estamos en momentum. En el caso de la volatilidad, las velas, más veces de las que no, tienen cuerpos pequeños y mechas largas, ¿sí? Que son los procesos de abdicación, patrones de falsos quiebres, patrones de regresión, cacería de liquidez, todo ese tipo de cositas que ustedes llaman de esa manera, o que la gente llama smart money, no sé qué vaina, y toda esa paja, toda esa vaina se resume en cuerpos, en cuerpos, en mechas con cuerpos pequeños, perdón, en velas con cuerpos pequeños y mechas largas. Se resume allí. Eso es todo lo que tienes que buscar. Una mecha pequeña y una vela larga, perdón, un cuerpo pequeño y una mecha larga, eso me indica a mí que volatilidad. Ahí es donde tienes los doji, para los que les gusten los patrones con velas, los doji, ¿cómo se llama esto? Butterfly, tienes otros, Shooting Star, y tienes ahí unos patrones más raros, unos nombres más raros, pero al final terminan siendo una vela pequeña, con mechas largas. Eso es todo. Sí, esa es la volatilidad, o así puedes identificar la volatilidad. Ok, CryptoPana. Y el momentum, porque dentro de la nave, dentro de la nueva alternativa para ver las estructuras, el momentum es lo más importante. Ahí es donde queremos estar, en el momentum. Post volatilidad, previo momentum. Post volatilidad, tú quieres posicionarte previo momentum. Tú no quieres entrar ya cuando la ola está formada, porque te va a llevar por el medio. No quieres entrar ahí. Tú quieres entrar previo momentum, previo momentum. Cuando se acaba la volatilidad, post volatilidad, previo momentum. Entonces, el momentum es obviamente lo contrario a la volatilidad. Son altos procesos de momentum, indican direccionalidad, hacia dónde estamos apuntando, pero son momentos muy cortos. Las velas largas y mechas cortas, ¿no? Eso es lo que indica. Velas largas y mechas cortas, esos movimientos de coñazo que uno dice como que, mierda, qué arrecho que ese movimiento. O verga, ¿por qué coño de la madre no estoy allí? Bueno, porque te lo perdiste. Momentum habla de fuerza de la tendencia. Mientras más fuerte es la tendencia, la volatilidad es casi nula o sin existencia. Es la relación agua y aceite, ¿no? Fíjate acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que teníamos ahorita. Déjame borrar todas estas líneas. Ok. Momentum, ¿verdad? La volatilidad en ese momentum. Mírala aquí, ¿eh? Ahí está. Bajó, bajó. El ATR disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Bueno, por el tema de los promedios, cada vez los números están un poco más cerca porque vamos en una misma dirección, entonces el promedio va disminuyendo. Pero cuando llegamos luego al punto en el que decimos como que, epa, marico, ¿qué está pasando aquí? ¿En dónde coño estamos y por qué estamos yendo tan duro hacia abajo? Cuando tenemos un retroceso y la gente dice, ok, el precio ya hizo un suelo, hizo, no sé, quizás un patrón de continuación de esta manera, ¿no? Un 1, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3 y por ahí, disculpen los números, ¿no? Y por aquí arriba el 4, ¿cierto? Tenemos un patrón de continuación de esa manera, entonces empezamos a generar comercio acá y ahí es cuando empezamos a pelear los traders de volatilidad y de momentum. Hay unos que les gusta especular la volatilidad y unos que les gusta especular el momentum y sería ideal si pudieses más bien acoplar ambas narrativas en tu propio sistema para que puedas apalancarte en la tendencia, porque recuerda que la tendencia siempre va a ser tu amiga.
Pocas transacciones, la dirección, el momentum indica pocas transacciones, direccionalidad y sentido de precio, es un sentimiento, cuando hablamos de sentimiento alcista o sentimiento bajista, y son movimientos explosivos de precio dentro de un rango o hacia afuera de un rango, ¿no? Estamos en un rango, explotamos hacia otro o salimos de uno y entramos en otro. Y siempre va después de la volatilidad. Hay una frase que a mí me encanta que es de George Soros que dice la volatilidad de corto plazo es mayor en puntos de retroceso y se reduce una vez es establecida la tendencia. Repito, la volatilidad de corto plazo es mayor en puntos de retroceso y se reduce una vez que la tendencia está establecida. George Soros nos está diciendo el secreto del mercado, el secreto del trading en una sola frase. Por eso es que tenemos que escuchar a estos tipos y leer lo que ellos escriben y si tienen una conferencia intentar escucharla por lo menos por YouTube. Porque, coño, los tipos han entendido cómo funciona y quizás de forma más bien pragmática y práctica, es como ellos lo entienden. Pero al final esto, lo que dice él, es lo que demuestra Bollinger con sus bandas, es lo que demuestra las medias móviles, es lo que demuestra este tipo de análisis de una gráfica, que la tendencia te indica momentum y te indica poca volatilidad, poca transaccionabilidad y posteriormente en puntos de retroceso incrementa esa volatilidad. Entonces, ¿cómo saber que estamos en presencia de momentum? Bueno, tienes distintísimas herramientas para poder identificarlo. Tienes el RSI, como ya lo dijimos, tienes el MACD, tienes el estocástico, tienes muchísimas herramientas para poder identificar que estás en momento. No voy a decir que utilicen alguna de ellas, sí, muy seguramente ya ustedes están familiarizados con más de una, pero sí sería lo ideal que empezásemos a utilizarlas para lo que son, ¿no? Y obviamente la forma de las velas, que es lo que a mí me interesa, cuerpos largos y mechas cortas. Esto me lleva a la premisa número 2 de este manual audiovisual. La volatilidad es acumulativa. Repito, la volatilidad es acumulativa y el momentum es distributivo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la tesis Wyckoff, de la teoría Wyckoff, cuando hablamos de no, estamos acumulando, estamos distribuyendo, estás hablando de volatilidad, estás hablando de momentum, estamos en la onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 4L, estás hablando de volatilidad, estás hablando de momentum, no, que los grandes consorcios financieros están acumulando no sé qué cosa, volatilidad y momentum, al final todo se reduce en eso y eso me lleva también a la premisa número 3. La relación volatilidad-momentum es el causal de la fractalidad de precio. Sí, cuando decimos no, que el precio es fractal, que el movimiento de precio es fractálico, que el mercado es fractálico y fractal y fractal y fractal. ¿Y qué coño es eso? ¿Qué coño es lo fractal? ¿Y por qué hablamos tanto de esa vaina? Porque al final de la jornada, eso que nosotros llamamos lo repetitivo del mercado, eso que nos permite a nosotros sacar patrones de la gráfica, eso que nos permite a nosotros ver que hay una M dentro del mercado, ver que hay una N, ver que hay una Z, ver que hay una lo que sea dentro de la gráfica, es sencillamente una reducción visual de lo que son los procesos de volatilidad y lo que son los procesos de momentum. Eso me lleva a la premisa número 4. El movimiento del mercado siempre ha sido acumulativo, volatilidad, lateralización, y luego distributivo. Uno primero acumula, es decir, primero tienes volatilidad y luego tienes momentum. Ojo, esto es un aporte de Wyckoff, ¿no? Este es el esquema Wyckoff más clásico que puede existir y aquí inclusive, bueno, estas líneas uno las puede definir como, mira, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 y pam, 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 y así todas las ondas que te dé la gana y así lo fractal del mercado, pero al final de la jornada, muchachos y muchachas, criptopanas, al final de la jornada, esto es momentum y esto es volatilidad. Esto es momentum y por allá vamos a entrar en otro proceso de volatilidad. Eso es lo que tenemos entre manos. Eso es la base sustancial del análisis de gráfica, ¿sí? Inclusive, bueno, esta gráfica es el eurodólar y es del año también 2019, ¿sí? Y la utilicé fue como para solapar esto con esto, pero al final lo que tenemos son puntos de avance y puntos de retroceso, volatilidad versus momentum, ¿no? Lo mismo pasa acá, tienes puntos de volatilidad, esto es momentum, ¿sí?
Y dentro del momentum, bueno, fíjate que tienes acá un retroceso, momento, un retroceso, y estos son puntos de volatilidad, ¿cierto? Fíjate el tamaño de estas velas, ¿sí? Y compáralo con, por ejemplo, allá. A ver, vamos a borrar esto. Fíjate el tamaño de estas velas que están acá, ¿sí? Y compáralo con el tamaño de estas velitas que están acá. O esta vela que está acá, ¿no? Fíjate que ahí tiene una mecha súper larga, creo que se puede lograr apreciar en el video. Y eso me lleva a mí a la premisa número 5, porque la volatilidad y el momentum son o es la metanarrativa del mercado, es lo que está por encima de todas las premisas, es lo que está por encima de todo lo demás nace de acá, todas las consiguientes ideas, todas las consiguientes narrativas bursátiles nacen de la idea de que el mercado se mueve desde puntos volátiles, de un punto volátil a otro punto volátil a través de un canal de momentum. Listo, eso es todo. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante que hablemos de estas cosas? Porque ya ahí estamos hablando de cuál es tu proceso. Ya esto para culminar esta primera parte de la introducción de volatilidad y momentum. Porque tienes que identificar cuál es tu proceso. Si eres un trader de momentum, entonces utiliza estrategias de continuación. Y si eres un trader de volatilidad, entonces utiliza estrategias de regresión. Porque en muchas de las ocasiones solapamos una estrategia con otra y sin darnos cuenta de forma bastante desde el desconocimiento, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y solapamos una cosa con la otra y no nos damos cuenta que la estrategia que estamos utilizando no funciona para la situación del mercado actual. O quizás yo me siento a gusto haciendo operaciones en rangos y no tanto antes de la expansión, sino simplemente me siento a gusto en el rango y yo ejecuto procesos de entrada y de toma de beneficio dentro de ese rango y me olvido de los movimientos de momentum. O quizás te guste el momentum y no tanto la volatilidad, pero tienes que identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que sabes, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que está pasando ahorita en el mercado. Porque si tú sabes qué está pasando ahorita en el mercado, entonces vas a saber cuáles son si tus herramientas te pueden ayudar a combatir o a afrontarte a ese coliseo bursátil que tenemos enfrente. Y bueno, cuando se trata de cuáles son las mejores estrategias para momentum y para volatilidad, de eso voy a hablar en el video consiguiente. Así que muchísimas gracias a todos muchachos por estar por acá. No quiero quitarles más tiempo. Consideren suscribirse. Si les gustó el video, no olviden darle durísimo a ese pulgar de me gusta. Compártanlo con los panas. Me dejan allí cualquier comentario, duda, pregunta. Estoy pendiente por el grupo de Telegram y Twitter. Sin más nada que agregar, el CryptoPana se despide. Chao, chao.